¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Nuestros Próceres, el programa que se hace en pichilemutv.org, programa cultural de entrevista a artífices, actores, creadores, principalmente gente del mundo de la cultura y el arte, que hoy en día está un poquito de capa caída con todas las cosas que están pasando en la coyuntura. Hoy día tenemos el honor de poder entrevistar a una amiga de la casa. Lo voy a decir con todas sus palabras, espero no equivocarme. Ella es la pionera del butó en Chile. El butó es una danza japonesa que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no soy yo el entendido, es ella la que nos va a contar de eso y mucho más en su entrevista, nuestra amiga Carla Lobos. ¿Cómo estás, Carlita? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en este honor tan destacada, ¿no? Esta revista de Trauco, qué maravilla, ¿no? Poder compartir con ustedes esta experiencia, esta entrevista y conversar un poquito de toda esta narrativa, ¿no? Tan importante para el mundo eh, de todas las edades, porque el cómics siempre ha sido una inspiración. Ah, muchas gracias. De hecho, no lo mencionamos como otras veces menciono que por la producción, la emblemática revista Trauco, que es la que ejecuta, distribuye y crea este programa. Mira, te iba a consultar lo siguiente, Carla. Siempre he tenido la duda. ¿Cuándo tú partes tú en la danza butó en Chile? Yo, bueno, partí estudiando, digamos, teatro, danza, y ahí en el proceso, ¿no? De la investigación de esta licenciatura de arte, yo decidí irme por el teatro gestual y por el teatro, digamos, más expresivo, más de la imagen, y ahí me fui a Alemania en los años... llegué a Alemania más o menos en los años 88, ¿ah? Como cuando terminé el club de teatro de Fernando González, y me fui, digamos, a Europa, a probar nuevos rumbos y nuevas experiencias. Allá en Alemania directamente, en Europa, ¿cómo se cruzó eso? ¿Cómo fue? Claro, eso se cruzó porque yo era muy inquieta cuando estudié teatro y también me gustaba mucho como aventurarme en todo lo que era el arte escénico y la danza, y también la acrobacia que tenía que ver un poco con el circo, y de pronto como que llegaron unos personajes de Europa que traían esta técnica, eh, y comenzaron a hacer unos videos, o sea, mostraron unos videos que venían de Alemania con la técnica japonesa Butô. Y ahí yo, digamos, me interesé mucho y fui a esta muestra en Providencia, y ahí tuve maravilloso encuentro cercano al tercer tipo, porque fue como algo así que fui como de puro curiosa, y me enamoré del buto, como que ahí dije, parece que yo quiero seguir esta técnica. Y ahí terminé la escuela y junté plata y me fui a la aventura a Alemania a estudiar con un maestro de expresionistas alemanes y japoneses. Mm, fue como un instante, como uno dice, el eureka acá en Chile, en Providencia, y después surge el viaje, y en el viaje te especializas. Claro, el De, viaje me dio el trampolín como para llegar a este mundo en Berlín, donde estaba todo el arte y la cultura así muy floreciente, y bueno, Berlín es una de las capitales del arte. Entonces, y en esa época también estaba cayendo el muro, entonces había muchos acontecimientos que estaban como siendo muy, digámoslo, vanguardistas y revolucionarios en los tiempos. Y yo tuve como esa fortuna, o no sé, o intuición quizás, de ir en busca de este territorio tan expresionista y tan profundo como es la técnica del cuerpo Butó. de Carlita, yo tengo varias consultas. Si tú de alguna forma te especializas allá, ¿cuándo vuelves y cómo vuelves? Bueno, mira, de repente uno ya con los tiempos, las fechas de repente pueden ser un poquito, digamos, No tan afortunadas, precisa, claro. pero claro, yo regreso el año 96, o sea, claro, a finales del año 95, 96. Ese es como, digamos,
el termómetro de mi vuelta, digamos, y en ese momento, bueno, el butó no existía, no, como que no era un movimiento que estuviera, digamos, vigente en nuestra cultura chilena, para nada. De hecho, era bien extraño nombrar el butó, porque la gente como que lo encontraba así como casi primitivo, como algo así como, no sé, de otra galaxia, ¿no? Y como yo también me empapé de todo el underground berlinés, también volví bien exótica en ese tiempo, cuando Chile estaba todavía como despertando. Y, y fue muy interesante, ¿no? Esa cruzada de empezar a repartir, digamos, mis talleres en los teatros afuera, los teatros, digamos, la Católica, la Chile, digamos, los teatros emblemáticos, las academias, lo que estaba como surgiendo en esa época en las artes escénicas, y repartía flyer, hacía la antigua, como que iba, ¿cachai? Y llegaba y salía la gente del público, los actores, y repartía mis flyers y mis afiches. Y eso me fue dando, digamos, la escuela de irme integrando a toda la área escénica del país, o sea, de retornar, porque en realidad fue como, yo como que me exilié culturalmente en esa época, como que terminé el teatro y como que decidí como ir a buscar nuevos rumbos. Claro, y ahí tu vuelta en los 90. Claro, Una en los consulta, 90. Caro. Mira, si tú tuvieras que explicarle a la gente en simple, lo que nos están viendo, ¿cómo definirías tú el butó en simple para que la gente lo entienda? Bueno, mira, el butó es una técnica maravillosa porque el butó maneja una introspección muy profunda que se cruza como con un triángulo que yo le llamo de las Bermudas del ser humano, que tiene que ver con el espíritu, la mente y el cuerpo. Algo que para esa época o para esos momentos donde, digamos, lo espiritual tenía que ver mucho más con lo religioso, eh, se empezó como a tejer, digamos, esta idea de que el buto tuviera un espacio de aullido, porque es una danza, porque es danza, algunos también lo denominan teatro o intervención, performance o acción directa, pero en el fondo yo me fui por una línea teatral de la danza, como que en realidad he sido más reconocida dentro del buto por la danza que claramente por el teatro, aunque el teatro también me da su espacio. Pero la danza como que es una danza apocalíptica que nace de Japón en las épocas de la bomba Hiroshima. Ya es bastante conocido, digamos, un poquito este discurso, pero viene de antes, porque estos laboratorios que comenzaron a hacer los maestros japoneses y todos los intérpretes japoneses, venía ya de una sabiduría, de una cultura japonesa, que tiene que ver con también el kabuki, Ujú. que digamos que es una de las técnicas milenarias de Japón. Venía también de las artes marciales, venía como también del cómics. Tenemos que saber que Osamu Tezuka era uno de los fundadores del cómic en la Segunda Guerra Mundial, digamos, en Japón, y que era el maestro, digamos, que un poquito forjó este movimiento y que fue haciendo que el buto de alguna forma se fuera integrando a estas tendencias y fuera tomando elementos totalmente primitivos, pero también que tuviera una particularidad de un discurso también social y también de una negación a la muerte violenta o a la guerra o a las bombas atómicas. Entonces, como que nuestra danza tiene que ver mucho con la guerra. O sea, yo sé que las otras tendencias también de alguna manera lo ponen en manifiesto,
pero yo creo que el buto lo hace más tangible porque el buto le danza a la muerte, pues nosotros somos bailarines mortíferos, o sea, nosotros en el fondo hacemos esta ofrenda a, a todos los seres sintientes y vivientes que de alguna forma natural o trágicamente se han elevado al séptimo cielo. Mira, qué bonito. Y ponte tú esas características como populares, digo yo, para quienes no somos o somos neófitos en realidad. Esa cosa del maquillaje blanco, las ropas, esa cosa como tú decís, primitiva. ¿Cómo eso? Bueno, es que como el buto viene de esta tendencia, como te decía, de la tradición japonesa. Tú sabes que el kabuki siempre tuvo esta conexión con la porcelana, la máscara, digamos, los polvos blancos, el como un poco vaciar la expresión del ser, ¿no? Es como cuando uno muere, que como que se interna, digamos, en una profundidad y el rostro como que tiende a mutar, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la transformación, lo del maquillaje blanco también, donde tú en el fondo dejas como tu esencia para entrar en la esencia de la interpretación. Entonces eso es muy bonito porque es como que te hace ser humilde, humanizarte y al mismo tiempo develarte como en la pureza de la muerte, de lo blanco, porque cuando, según mi antropología de la muerte, lo que he estudiado, nos vamos dejando la pigmentación, vamos dejando, digamos, ese calor de la energía que tenemos todos los seres humanos cuando estamos vivos y cuando el cuerpo empieza a elevarse y empezamos a dejar nuestro cuerpo, digamos, físico, pero no el alma, nos vamos despigmentando. Entonces, vamos quedando, digamos, de alguna forma como con esta porcelana blanca que nos va purificando hacia la eternidad. Qué buena. Otra consulta de tu trayectoria, porque son una buena cantidad de años. Alumnos, discípulos, escuela, tendencia. Sí, gracias a Dios, bueno, hemos tenido una muy bonita cruzada. Yo la verdad que llegué sin pretensiones a Chile solo para experimentar y hacer laboratorio y entrenamiento y poder como aportar un granito de arena a nuestra cultura y nuestro arte, que yo encuentro que Chile tiene tremendos artistas en todas las áreas muy respetuosos y muy talentosos. Entonces, vine, o sea, sin pedir nada a cambio, pero fue tan increíble como llegar así, como ofreciendo un conocimiento que quizás muchas personas en ese momento no podían salir de Chile, que estudiaban lo que yo estudiaba. Y yo tuve como esa, no sé, esa estrella, entonces, y esa curiosidad, como te decía anteriormente, entonces... eh, fui de puerta en puerta, mira, fui como en esa época que éramos tan arrojados y sin pedir permiso, yo creo que como llegando un poquito a comunicar y a dialogar de la posibilidad de poder yo impartir estos entrenamientos y todo mi conocimiento al teatro chileno y a la danza y después al circo, que de alguna forma fui llegando también al Circo del Mundo. Justo te iba a preguntar, justo iba para allá de lo que investigué. ¿Cómo es esa cruza con el circo? Ay, bueno, porque yo de chica siempre fui un mono, fui como Punch. Me siento muy identificada con el monito japonés que está ahora tan Tan de moda, sí, po. en la boda de todos, que es tan amoroso, tan, tan, tan especial. Yo de chica, bueno, mis papás, mi familia viene de educación física, todos son de esa área, estuvieron en la Chile, entonces mi padre, mi madre y mi hermana. Y yo, sin querer queriendo, crecí
en ese palpitar, ¿no? De la educación física, del culto al cuerpo. Entonces, desde pequeña me colgaba yo, me gustaba el aéreo mucho. Siempre tuve esa inquietud de escalar, de hacer como, de forjar la musculatura del cuerpo, de que había algo ahí que te podía dar una gran resistencia a la vida, Mm, ¿entiendes? mm. Entonces, habían estructuras en mi casa, habían máquinas, habían cosas como que ahora se podría decir como de gimnasio, pero en esa época eran mucho más, menos sofisticados que ahora. Ahora, la verdad que las máquinas de gimnasio son atómicas, pero yo me inventaba las cosas como amaba la altura, entonces amaba el aire, entonces siempre tuve esa inquietud de colgarme en todos lados. De hecho, creo que para mis padres fue un problema eso. Sí. Y ahí llegaste al circo. ¿Cómo fue eso? Claro, es que mi papá, muy poca gente sabe que mi padre y mi madre, bueno, ellos fueron los fundadores del Ballet Folclórico Nacional de Chile, que Eso ahora es sabía el yo. Bafona. Eso sabía yo. Que ahora es el Bafona, que es un tremendo ballet que representa a Chile por todo el mundo. Bueno, no sé cómo estará ahora porque estuvieron pasando una crisis con la cosa cultural, pero ellos, pues, la idea, digamos, en los tiempos de antaño fue lo que hizo mi padre, que fuera un ballet que fuera financiado por el Gobierno de la Cultura y de las Artes. Y él en su época, antes de partir de este mundo, hizo ese trámite, hizo esa legislación. Entonces, eso perduró por muchos años. ¿Ya? Yo ahora eh, sé que ellos siguen funcionando y todo, pero bueno, como todas las áreas, siempre han habido algunas decaídas. Pero eso fue una labor que hizo mi padre con mi madre de que este ballet fuera muy importante para todo el mundo, que Chile fuera representado culturalmente y en el folclore chileno, desde norte, centro, sur, a todo el mundo, y con su música, con su vestuario, con su iluminación, con su escenografía. Y, y yo creo que fue algo maravilloso, una tarea hermosa que hizo mi padre y mi madre. Entonces yo un poco seguí también esos escenarios, ese ejemplo, y mi papá al circo chino, trajo al circo chino al municipal cuando estaba Allende. Entonces, yo era chiquitita, pero tuve la fortuna de ir a verlo y yo quedé así, pero dije, wow, si estos gallos hacen esto, tenemos que hacer mucho más. Entonces, quedé muy impresionada con el circo y ahí mi motivación, porque mi papá me enseñó que las danzas, que el circo, que al final todo estaba ligado, que todo tenía una causa y efecto. Entonces, que no tenía que ponerme límites, sino que tenía que avanzar y siempre me ha gustado la acrobacia, el alto riesgo, y los deportes de alto riesgo también siempre me gustan y creo que gente muy valiente, o sea, creo que son como una especie de extraterrestres, yo diría, porque cuando uno ve como cosas así con el cuerpo tan virtuosas Mm, y tan, no sé, arrojadas mm, y valientes, creo que hace que una sociedad también sea así. mm. Te iba a consultar, ¿alguna vez tuviste algún acercamiento, por ejemplo? A mí son algunos maestros, Marcel Marceau. No, no tuve esa gran fortuna de conocer a Marcel Marceau, pero sí conocí la línea de Mauricio Celedón, Ah, maestro, maestro. que sí trabajó con Marcel Marceau o lo conoció en Francia. Y bueno, Mauricio, aparte de ser un tremendo, tremendo amigo, tremendo colega, tremendo profesional del Teatro del Silencio, siempre hemos estado conectados, de hecho hasta el día de hoy no, nos llamamos, siempre estamos como viendo qué estamos haciendo, qué se está gestando, cómo va la cosa. Siempre que viene a Chile trato de verlo.
siempre tenemos una comunicación muy directa y muy profunda con Mauricio. Y lo respeto mucho porque lo que él hace tiene mucho que ver con el buto también. De Mm, alguna forma, como que hemos llegado a ese cruce de camino, de que de alguna forma tenemos harto que ver los dos. mm. Claro, reírse, nos acabó el tiempo, pero fue maravilloso. Mira, Ya, importante, todos tus datos para que la gente te ubique. mis datos. Sí. Bueno, Carla Lobos, pionera del buto en Chile. eh, mi mail, O sea, ¿verdad? para que te puedan contactar, no sé, las redes sociales, te pueden ubicar. Aucabuto@gmail.com, que es el nombre de mi compañía, es la primera compañía de buto en Chile. Y bueno, tengo mi número privado, pero eso No, ya ese también no. es como más privado, Claro, pero tengo Facebook y tengo Instagram y súper. estoy como Carla Lobos Aucabuto o me pueden encontrar como Aucabuto Carla Lobos también. Entonces ahí también se pueden conectar conmigo y yo feliz de transmitir y comunicar y no sé, estar en contacto porque creo que nos hace falta estar Mm, más en este tipo de instancias. mm, Ha sido mm. muy bonita esta entrevista, yo le agradezco No, mucho a Trauco gracias. porque de hecho yo estaba acá con la revista, bueno, tengo varias, pero por ahí Gracias. se me anduvieron escondiendo algunas, igual que el Trauco. Pero yo admiro mucho el trabajo de usted, de hecho participé en algunas performances, Sí, también en sí, algunas sí. inauguraciones Mm. que recuerdo con mucho afecto y cariño y también mucha admiración. Y no sé, y agradezco mucho esta oportunidad de ser entrevistada por usted. No, muchas gracias. Nada, pues amiga, un abrazo a ti, a mi amigo. Muchas Sí, bendiciones, de verdad, mucha buena energía. Te estoy avisando porque va a salir luego por los cables ya, operadores nacionales y por YouTube y por todas las redes sociales y ahí para que lo puedas maravilloso. ver. Yo lo voy a publicar también, así que Bacán. vamos a estar así llenos de instancias de personas que puedan entretenerse con nuestra entrevista. Sí, no. Es más, y vamos a sacarte algún material tuyo en video para ir complementando la entrevista. Eso. Así que Sí, nada, pues, por YouTube también me pueden ver porque ahí en YouTube me tienen ahí también registrada como mi patente de pionera del buto en Chile. Así que ahí hay harta súper, súper, información también. súper, súper, súper. Mil bendiciones, que estés súper, súper, súper bien y nos estamos viendo, pues. ¿Mm? Gracias, gracias. Ya, Chao, muchas chao. gracias y muchas bendiciones para ustedes. Lo Suerte en todo. mismo. Chao, chao.